Últimos minutos del programa y lo decíamos al comienzo, que íbamos a hablar de economía para ver las variables financieras y económicas, quién más, quién menos siente lo que se ha resentido el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, y eso nos ha hecho cambiar un poquito la vida. Así que bueno, esta noche hemos convocado al contador Álvaro Pérez. Él es un analista financiero, responsable de una empresa que va creciendo en lo que es inversiones y demás. Se trata de Finex, a quien le decimos muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero muy bien, Moni, gracias por la invitación, un placer. ¿Cuál es el análisis que se hace hoy, ¿no? Cuando tenemos un Banco Mundial que dice que no estamos calificando muy bien, pero que los ajustes que se han hecho son los óptimos y la variable de crecimiento para este año no sería la óptima, según el Banco Mundial, lo último que acaba de decir. Sí, es que está bien eso. Argentina viene de un desajuste total en las variables. Tenés una inflación desbocada, una emisión monetaria puesta debajo de una alfombra que podía salir en cualquier momento y transformar esto en una hiperinflación. Teníamos un atraso de tarifas, que siempre el atraso de tarifas, Moni, te trae votos. ¿Está claro? Entonces el gobierno atrasó fuertemente las tarifas y ahora estamos pagando la fiesta de aquellos años de atraso de tarifa. Por otro lado, el salario argentino se destruyó. Entonces, nos agarran en un mal escenario, con un salario promedio históricamente bajo y con un sistema de precios todo roto. Esa es la cuestión, la primera, ¿no? Esa es la condición de borde de la situación. Con una situación de deuda también, sobre todo de importadores. O sea, el gobierno anterior lo que hacía es, no te permitía pagar al exterior y vos, como importador, acumulabas deuda con tus clientes, con tus proveedores del exterior. Y eso había que pagarlo, otra factura más que había que pagar. El gobierno hábilmente creó un bono que se llama BOPREAL, que cualquier argentino puede invertir en ese bono, y de esa forma empezó a transferir la deuda. No resolvió el problema de raíz, pero empezó a mejorar los problemas. Por otro lado, empezó con un ajuste fiscal enorme. Entonces tenés una situación financiera que empieza a ordenarse con los BOPREAL, una situación de balanza comercial, es decir, lo que le vendés al mundo versus lo que el mundo te vende a vos, también positivo, y en nuestro Banco Central empieza a acumular dólares. Y por otro lado, tenés un déficit fiscal. Era un déficit fiscal enorme, fiscal y cuasi fiscal, el cuasi es del Banco Central, y eso lo eliminaron. Por supuesto, con el dolor que representa la caída del nivel de actividad. Lo que dice el fondo, muchachos, este año van a caer fuerte. Pero las finanzas, vos sabés, Bonnie, que siempre se anticipan a la economía real. Y en materia de finanzas empezás a ver la caída del riesgo país. ¿Qué es la caída del riesgo país? Es la suba de precio de los bonos argentinos, o la tasa de interés a la que se financia, son relaciones inversas. Cuando vos escuches que baja el riesgo, es porque está bajando la tasa. Cuando está bajando la tasa, están subiendo los precios. Bueno, en este momento Argentina se encuentra en este momento, así, subiendo los precios. Ahora, ¿eso resuelve el problema de la calle, de la casa? Eso no. Es macroeconomía. Eso es macroeconomía. ¿Qué es? Condición necesaria, pero no suficiente para que vos sientas en el bolsillo el cambio de ciclo. Ahora, la pregunta del millón... ¿Es condición necesaria para que lo sientamos después, con una mejoría? Después. Exacto. Esto es como el primer día de gimnasio. Moni, vamos al gimnasio, me duelen todos los músculos, entonces digo, che, pero ¿cómo duele el gimnasio? O sea, alguno me explicó que te tiene que doler por el ácido láctico y de esta manera, si vos lo perpetuás, lo haces a lo largo del tiempo, vas a tener un físico más sano. Pero al principio duele. Pero ¿Y hasta cuándo va a doler y cuánto vamos a aguantar ese dolor? Mira, depende del umbral del dolor de la sociedad. Entonces, ¿por qué le tienen paciencia? ¿Por qué creo que le tienen paciencia a un gobierno sin un bagaje político, sin gobernador, etcétera, etcétera? Toda esa cuestión política que acá se analiza muy bien todos los miércoles. Se le tiene paciencia por tres factores. Primer factor tiene que ver con la coherencia de campaña y de ejecución de las políticas. Segunda cuestión, el dólar planchado, el dólar quieto como variable política. Tercero, es un tipo que la sociedad conocía y sabía que de esto sabía. O sea, nadie puede negar que Milei primero se ha transformado en un referente en materia de economía, sobre todo para un sector de la sociedad, para los más jóvenes. ¿Usted compartía la política económica de Milei? Todos compartimos algunos valores. Por ejemplo, una economía con déficit fiscal estructural y sin confianza no puede crecer, genera inflación. Nadie que esté en el mundo de los negocios y en el mundo de la economía, no solamente economistas, contadores, asesores, nadie te va a decir, che, está muy bien tener un déficit estructural. Está muy bien no respetar las instituciones. Está muy bien robar, ¿no? Nadie te va a decir eso. Entonces, después están los matices. Pero, entonces, por eso que Milei encaja en el discurso de la gente que quiere el cambio. Exacto. El que no se banca más es enemigo común que se percibe como la casta. Es enemigo común que es la inflación, porque la inflación no te permite hacer planes de largo plazo. De hecho, empezaron a venir los nuevos alquileres con el aumento de más del 150% y empezó a tener todo el mundo problemas para pagarlo. Ahora aparecieron las prepagas
Y estamos teniendo todo el mundo problemas con las prepagas. Y ahora se viene la desregulación de los de la línea de la telefonía. ¿Está bien desregular? En un país donde el libre albedrío se ve que no funciona, al menos hasta ahora no va funcionando. Pero fíjate lo que pasó. Cuando se liberan los precios. Hoy en la góndola un paquete de yerba sale 5.000 pesos. Se acaba de regular la yerba. Haya valido más meses anteriores. ¿Te acordás cuando fue en octubre los precios se pusieron locos y fueron para arriba? Entonces todos marcaron precios por si acaso. El dólar valía 2.000 o 3.000. Meses después empezamos a ver que los precios se empiezan a acomodar para abajo. Que el consumidor empieza a decir, Moni, escucha, yo te adoro, pero a este precio no te voy a comprar. Voy a elegir a tu competencia. Ahora, ¿hay conciencia en Argentina de no comprar lo que sale caro? Creo que cada día más. Y de una clase media que no estaba acostumbrada a caminar. Compraba por costumbre este producto. O a resignar algunos productos también. Y que después, primero no camino, después empiezo a caminar, después empiezo a resignar cantidades, después empiezo a cambiar marcas y después empiezo a dejar de consumir. El problema acá es esta parte de la sociedad que deja de consumir las proteínas necesarias para el desarrollo cognitivo de los chicos. Ese es el problema. Que el Fondo Monetario también lo dijo, muchachos, atención con esto, pero es el factor social el que puede ser desequilibrante. Entonces el umbral del dolor de la sociedad, para ver hasta cuándo aguantamos, va a tener que ver con factores como el dólar, con factores como el apoyo social. Milei se pasó de rosca con el ajuste a los jubilados y ahora están apareciendo los ajustes a jubilados que venían atrasados. La nueva ley, de hecho, provee una nueva fórmula de cálculo para actualizar las jubilaciones. Entonces, yo creo que la exageración del ajuste fiscal, al principio innecesario, lo lleva, digamos, jocosamente a decir, quizás Milei gane el Fondo Monetario Award 2024. Ya lo ponen como candidato. Como candidato de presidente del mundo, del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario siempre dijo que la receta era el ajuste fiscal. Y las economías del mundo... Los países decían, no, para el Fondo Monetario siempre quiere el ajuste y nos peleábamos todo y al final nadie crece con el fondo poniéndote el pie en el cuello. Que si Argentina exagera el ajuste, vamos a ser optimistas, ¿no? Exagera el ajuste. Y el Fondo Monetario en vez de darle 15.000 millones, le da 20.000 millones. Con esos 20.000 millones lo que hace es bajar la tasa de interés, la que decíamos recién. Por lo tanto vuelve el crédito. Que ya la está bajando. Ya la está bajando, pero todavía a los empujones, sin leyes. Baja la tasa. Vuelve el crédito y vos, Mónica, Florencia, todo el mundo puede comprarse una casa con crédito. Las empresas vuelven a tener crédito, las empresas y las personas. Y el gobierno vuelve a tener crédito. Y cuando necesita plata, busca financiamiento, no emite. Por lo tanto, y cuando en Argentina tenemos crédito, somos los más felices del mundo, porque la gente usa mucho el crédito. Pero ¿a qué usábamos para comprar heladera? Bueno, y tenemos que usar créditos. Lo usábamos hasta para ir al súper. Es que eso está mal. Es que eso es la pobreza que tenemos estructural. Tenemos que usar el crédito para comprar una propiedad. Cuando se financia el alimento, ya ahí estamos en problemas. Ya estamos complicados. Entonces, ahora, cuando financiemos proyectos de inversión, propiedades, cosas realmente valiosas, las cosas que cambian tu sistema económico, y te lo digo como país, no en términos individuales, Argentina tendrá una nueva expectativa. Por lo tanto, ahora, ¿cómo se le hace para explicar esto que pinta muy bonito y con mucha esperanza a un kirchnerista que está en contra de todo el sistema? Pasa que al margen de la creencia o de la afiliación política, hay cosas que son como para todos, ¿no? Yo no sé si el kirchnerista ahorra en pesos. Creo que no. Creo que Florencia tenía dólares. Entonces, pero ¿quiere decir que somos vendepatrias los que ahorraban en dólares? Ahora... Y tarjeta dorada. Y tarjeta dorada. Ahora fíjate lo que pasó, te doy un dato. Los depósitos de dólares de privados crecieron más de 2.000 millones de dólares en el sistema financiero. Volvió la confianza. ¿Y eso qué me importa? Me dirás. ¿Qué me importa, dirá el kirchnerista, que haya crecido los depósitos en dólares? Bueno, te cuento que los depósitos de este lado, de algún ahorrista en dólares en el sistema financiero, del otro lado pueden significar un crédito. Entonces necesitamos un sistema financiero, bancario, que sea atractivo para que el mundo, para que las personas pongan dinero acá, para que del otro lado se les preste. Porque imaginemos acá hay un ahorrista, no sabe qué hacer con dinero, un jubilado, pudo hacer diferencia en su vida y tiene unos dólares ahorrados. Del otro lado hay una empresa que necesita financiamiento, porque necesita dar un servicio a una empresa minera, por ejemplo. Y quiere un préstamo a 5 años, a tasa fija y en dólares, con una tasa del 5%. Entonces, la plata del jubilado dinamiza la economía. Por eso es que el sistema financiero es importante y por eso es importante respetar de manera tributaria, con reglas de juego claras, con estabilidad, al ahorrista, cosa que Argentina nunca hizo. ¿Y este blanqueo de capitales que hoy se anuncia también va a hacer que la economía tenga un pico ascendente? Los blanqueos siempre incentivan, tienen incentivos negativos, que es, al final en Argentina siempre el blanqueo.
Entonces, ¿para qué pagas impuestos y después aparece el blanqueo? Pero no solo el blanqueo de eso, sino el blanqueo de los capitales o las divisas que pueda tener un particular. De propiedades, de divisas. Digamos, creo que son perniciosos culturalmente, que nos hayamos acostumbrado a esperar los blanqueos, por un lado. Por otro lado, necesarios. Porque imagínate, un abogado, no sé, un médico, acumula unos dolaritos, tiene $50.000, quiere comprarse una camioneta, no puede. Entonces, bueno, encontrará la forma ahora con este blanqueo de blanquear y comprarse una camioneta. Entonces sí va a dinamizar un blanqueo. En el gobierno anterior el problema fue que se hizo un blanqueo muy exitoso en términos de números y se aplicó al pago de juicios de los jubilados, ¿te acordás de la reparación histórica? Entonces, alguno más kirchnerista dice, para, no lo gastes, esperemos a ver qué pasa. Pobres los más veteranos, que muchas veces se han muerto, se han fallecido. Y quedó el dinero ahí guardado, no hizo negocio. Es la Argentina injusta, porque pasan los años, han pasado los años y esa gente esperó los créditos, esperó los juicios al Estado. Apareció el blanqueo aquel, se prometió una estabilidad jurídica que después no pasó, se filtraron las listas, les cobraron impuestos a bienes personales, subieron las alícuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una Argentina seria. Entonces, vamos a estar de acuerdo todos en que ser un país serio garpa, como dicen los jóvenes, garpa. Ser un país te beneficia. ¿En dónde? Primero la baja de tasa, después en la coherencia. Y creo que ahí recién, cuando estén esas bases sentadas, Argentina puede ser un país más o menos normal como los vecinos de la región. No queremos ser Holanda todavía. Siempre dejamos la receta para el final. ¿Qué hacer en una economía media donde la gente apenas llega a fin de mes? Es difícil recomendarle, es muy difícil. Yo digo que en esta situación donde no te sobran pesos, ni dólares, ni nada, tenés que buscar información. Esto es formarte, Moni. Entremos a hacer las finanzas personales, en la familia, chicos. Entren a Excel, pongan nuevo y bájense una plantilla de gastos, de ingresos y gastos, y empecemos a tomar conciencia en qué gastamos. Le pregunto, ¿cuánto gastó en entretenimiento en el último año? Me pone la cuota de la plataforma de streaming, entonces va a sumar su ingreso anual y el gasto anual. Y va a ver esto dividido en lo primero, qué tasa tenés, por ejemplo, en entretenimiento. Una vez que tenés ese número, vas a tomar conciencia de la situación en la que tenés. Esa conciencia te va a tener que llevar a tomar decisiones. Si sos empleado en relación de dependencia, mejorar tu grado de empleabilidad, formarte, agregar más valor para poder pedir más precio. Si sos comerciante o empresario, también pensar lo mismo. ¿Cómo voy a competir? ¿Cómo voy a darle un producto a mi cliente de mejor calidad y servicio? Entonces, creo que el desafío ya no es esperar que me subsidien la luz o me den un préstamo con tasa subsidiada. No va a venir el camino por ahí. Ahora es un camino absolutamente individual donde cada uno va a tener que hacer lo que necesita hacer para estar mejor. Y en eso de estar mejor, ¿la proyección podría ser fin de año? Ojalá que ¿O es muy corto ese plazo? Es que depende. Ojalá el crédito vuelva a fin de año. El crédito si el crédito vuelve, ya va a haber una mejora sustancial en la ciudadanía, digamos, en la gente. Mira, ningún país del mundo, son muy pocos los países del mundo que tienen superávit fiscal. O sea, no es necesario. Y Argentina no es un país muy endeudado. Cuando miras a Estados Unidos, que debe 150% del PBI, o Japón, que debe 250% del PBI. Bueno, pero con una inflación de 3 puntos y se quieren morir. Porque hay confianza. Entonces, decís, che, pará, Argentina no está endeudada de forma estructural. Argentina no tiene confianza. Nadie confía en nosotros porque nosotros somos los que decimos una cosa y después lo borramos con el codo, lo que escribimos con la mano. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica. Cambiamos esa dinámica, amor, y yo estoy absolutamente convencido porque otros países ya lo hicieron. Generaron confianza. Muchos países tuvieron inflación. No es Argentina el primer país que tiene hiperinflaciones o problemas graves. En los países de la región, los presidentes van presos, Perú, y el Banco Central no devalúa. Acá pasa lo que pase, refría, le agarra dengue y ya tenemos un proceso inflacionario. Entonces, eso es porque no tenemos instituciones fuertes. Necesitamos crear instituciones fuertes y empezar a discutir cosas de verdad relevantes y no ir en pequeñas chicanas. ¿Para usted Caputo es coherente? En materia financiera está siendo coherente. En materia financiera está haciendo un trabajo muy importante. Esto está claro que no miramos la calle, no miramos las obras sociales, no estamos mirando No, estamos hablando de macroeconomía, si hablamos del ministro. Entonces, y sí, el bono de Argentina que rendía 60%, Moni, rinde 22%. ¿Qué significa que rinda? Significa que el precio subió. ¿Por qué tenés que poner contenta a vos o el que nos está mirando? Porque la compañía de seguro donde usted tiene el seguro del auto, la caja previsional donde usted hace los aportes para algún día jubilarse y los fondos del ANSES, todos estos están en esos bonos. Entonces es muy importante, no podemos... O sea que están más resguardados. Tiene más patrimonio para responder. Entonces Argentina necesita eso y necesita volver al crédito. Si Argentina hubiera estado en el sistema de crédito internacional libre, no debiera haber emitido como emitió en la pandemia. Podría haber buscado deuda. Porque la deuda no es mala, el problema de la deuda es cómo la aplicás.
Es mejor tener deuda que emitir. Es mejor tener deuda que emitir, porque cuando tenés deuda, está bien. Es mejor no tener nada, digamos. Mejor tener superávit fiscal y ser una economía que crezca. Pero ese es un país idílico, y más para nosotros. Si no podés hacer eso, es mejor la deuda bien gestionada y con bajo riesgo, es decir, con tasas bajas, con buenos perfiles de vencimiento. Entonces esto como el negocio de usted. Es que es fácil decir, vende más zapatillas, pero perdón, no puedo vender más zapatillas, pero no podés. Entonces, ¿qué vas a hacer si no puedes vender más zapatillas? Bueno, buscarás un financiamiento transitorio hasta tanto venga de vuelta la temporada alta. Entonces, hay cosas que vos sí puedes resolver, hay cosas que no. Entonces, tenemos que definir, como dice Stephen Covey, cuáles son las cosas que están dentro de tu círculo de influencia y dejar de discutir aquellas que no están y no son viables. Están fuera. Tenemos una luz de esperanza. Por supuesto, siempre. Y más, una Salta que parece tracción a partir de la minería de cobre, litio, energías renovables, turismo, agro. Salta es una linda provincia para estar. Y para invertir, entonces. Y por supuesto para invertir. Siempre y cuando haya seguridad jurídica. Y de eso depende, fundamentalmente la ciudad. Álvaro Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre la atención que nos han prestado en este día de miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Será hasta entonces.